hay algo que empieza desde muy joven a nacer en mí y es cómo aprendo de las demás personas, de las lecturas que hacía, de los estudios que empecé a realizar. Y tenía un derrotero que me acaba de hacer recordar y es cómo hago para que eso que me está diciendo la persona yo no lo observe desde el punto de vista negativo, sino positivo, y cómo eso me ayuda a ser mejor persona para luego transmitirlo. Mira que ahí hay una cadena muy interesante que todos podríamos aplicar. Entonces, efectivamente, sí hay algo que considero que se debe mejorar en mi ser y allí empieza la construcción para empezar a acumular conocimiento y experiencia. Y sin un lugar a dudas, esos fueron los primeros pasos. Porque si recuerdo bien, ¿cuándo nace o cuándo fue el momento de inspiración para escribir un libro? Y fue, ¿sabes hace cuánto? En 1998. Imagínate toda la historia que hay detrás. Entonces fue el primer momento que dije, qué bonito un legado, y empieza a nacer la experiencia y la construcción de todo este modelo. ¿Y cómo fue el proceso para vos encontrar que tu propósito lo ibas a encaminar en eso? Pero yo, por lo menos cuando yo empecé a entender todos esos temas, a conocerme, que yo te digo que tuve una crisis pues existencial a los 25, yo no sé si vos viste la crisis de los 25, que todo hombre, que uno no sabe como para dónde, qué camino coger y todo. Yo empecé en la crisis y empecé el tema del emprendimiento, ir a seminarios de crecimiento y todo. Y ahí aparece el tema del propósito, ¿ya? Pero entonces uno confunde el propósito con metas. Entonces, o con cosas financieras, o no, mi propósito es ser millonario, o cosas así, pues, o tener una casa. Y entonces, tener la casa y acabar el propósito, uno entiende que ya no, eso no es un propósito, es una meta normal. Entonces, cuando yo decía, bueno, ¿cómo encontrar ese propósito? Entonces empecé a pensar, y eso no es que usted siente y en un día lo haga, sino que es como un proceso que va viviendo en el día a día de las cosas que empieza a hacer en tu vida. Y todo propósito va afines con el servicio hacia las demás personas, ¿ya? ¿Cómo enfocaste vos o cómo encontraste ese propósito? ¿Cuál fue el proceso tuyo para encontrar el propósito y empezar a caminar en tu emprendimiento a través de ese propósito? La clave para esa pregunta tan interesante es cómo ayudo que los demás no vivan la dificultad o el proceso que yo he vivido. Es decir, cómo aporto a las demás personas para que el camino sea más rápido y mucho mejor. Mira qué interesante. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, yo decía, oiga, qué interesante lo que acaba de hacer ese docente. Y en la última parte de mis agendas o cuadernos escribía, cuando sea docente, porque también tengo experiencia como profesor universitario por 20 años, quisiera hacer esto. Entonces mira que fui creando como una agenda en tanto los errores como decir, no deseo hacer esto o quiero hacer esto para impactar mejor la vida de las personas. Entonces surge ese gran propósito de decir, construyo para mi ser algo mejor y ayudo a las demás personas también a mejorar, como lo decía ahorita, su vida. De ahí nace todo este tema de cómo crear, inclusive cómo generar creatividad para que se vuelva innovación. Es decir, pienso algo, lo creo y lo convierto en realidad, ¿sí? A través de un modelo.